Que el Señor te bendiga. Voy a continuar con el estudio de los mandamientos de Jesús. Le he puesto el tema sobre los mandamientos que habló el Señor Jesucristo, porque vemos que lo que Él dijo, lo que Él expresó, lo expresó como mandamiento para que nosotros lo sigamos de esa manera, porque ese es el deseo y el anhelo de, de Dios, de que nosotros guardemos sus mandamientos. Y de la manera como Jesucristo lo expresó, pues de esa manera es que nosotros debemos de guardarlos o seguirlos para que podamos conocer su voluntad, su propósito y poder seguir su voluntad, porque ese es el deseo de todo discípulo, de seguir su voluntad, porque vemos que hay una necesidad dentro del hombre y esa necesidad es de encontrar a su Dios. Nosotros vemos a nuestro alrededor países donde son idólatras. Su necesidad busca a adorar a algo creado por el hombre, a estatua de yeso, de barro, de madera, de concreto, porque hay una necesidad de adorar a Dios. Y ellos lo hacen de esa manera, por ignorancia. Muchas veces no han sido despertados, no se les ha anunciado directamente la palabra de Dios. Pero vemos que el Espíritu de Dios está y los siervos de Dios para hablar de su palabra. Ok, entonces, Jesucristo habló y se expresó de una manera clara y directa, poniendo ejemplos para que el hombre pudiera entender el mensaje, para que pudiera entender su reino establecido en la tierra, visto por los hombres. El apóstol Juan dice, nosotros lo vimos, nosotros lo tocamos, y ese es el testimonio más grande que puede haber. Entonces, el- en, en el, en el tema o en el video anterior estuve hablando sobre lo que Jesucristo dijo. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El llamado, la gran invitación es que si sientes la necesidad de saciarte espiritualmente, si has sido tocado por el Espíritu de Dios, pues ven a Él tal como tú estás. No pienses, pues soy malo, no pienses, soy pecador, no pienses, no lo merezco, no pienses, no soy indigno, porque nadie es indigno, nadie se lo merece y todos somos pecadores. Todos tenemos necesidad y de algo fallamos. Por eso que Jesucristo dijo, el que quiera, el que es tocado, venga. ¿Cómo lo debe de hacer? Pues ahí está de tu disposición. Si sientes esa necesidad, pues solo exprésate hacia Él. Abre tu corazón hacia Él. Platica con Él. Cuéntale qué te pasa. Cuéntale cuál es tu dolor. Si tienes necesidad de algo, cuéntale, pídele a Él. Si tú sientes que no eres indigno, que eres pecador, pide perdón. Ven a Él arrepentido, que Él está con los brazos abiertos para escucharte. Ok, entonces, están los 10 mandamientos que nosotros conocemos. Cuando vemos que son dados en el monte Sinaí, Dios le dice a Moisés que los escriba.
Y él dice, pues, acuérdate de donde yo te saqué, de la tierra de esclavitud. Entonces él manda acordarse de dónde hemos salido. Luego no tener dioses ajenos delante de él. Y él dice, ni arriba ni abajo, no te harás imágenes, o sea, no te postrarás ante ellos, porque en primer lugar está Dios y a él debemos de rendirle sacrificio y culto, porque él es el merecedor, él es el que nos libera y nos saca. También él dice que no tomemos su nombre en vano. También dice de que hay que reposar el séptimo día. Ese es el cuarto mandamiento. También dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. También dice que dimos, que no robemos, que no cometamos adulterio. Y ahí está todos los pecados de la carne. Adulterio, fornicación, todo lo que es pornografía. También que no hablemos mal de nadie. No levantemos falsos testimonios. El noveno mandamiento. Luego el décimo habla sobre que no deseemos las propiedades de nuestro prójimo. Ni la mujer, ni tu criado, ni la criada, ni el ganado, ni la casa, nada. No hay que desearle nada lo que es de nuestro prójimo. También tenemos 613 mandamientos. Eso están divididos en preceptos, en decretos, en mandatos, donde vemos que cada uno de ellos están de acuerdo hacia lo que nosotros poseemos. Porque entre más Dios nos da, pues más nos exige y debemos de conocer cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que debemos de hacer. Entonces, en toda esa gama de mandamientos amplios, Jesucristo viene y comienza a explicar cada uno de ellos. Comienza a estirarlos y a rellenar todos esos vacíos, todas esas dudas que en ese entonces se tenía. Por eso es que el tema pasado estuvimos hablando sobre la samaritana, que ella le decía, cuando el Mesías venga, pues nos va a explicar todo. Entonces, estaban confundidos. Ella decía, los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén y ella lo hace. Pues nosotros pues lo hacemos en este monte, acá en este pozo, que era de Jacob, nuestro padre. Pero Jesucristo le dijo, ustedes no saben qué es lo que adoran. Más bien el día que le van a adorar en espíritu y en verdad. Entonces, él comenzó a hablar Jesucristo y comenzó a traspasar el entendimiento de cómo cumplir los mandamientos de Dios. Y entre ellos hay una lista, más de 100 mandamientos que él expresó, que él dijo, que él dio instrucciones de cómo hacerlo. Entonces, en el mandamiento 14 de lo que expresó Jesucristo, hoy vamos a ver que Jesucristo dijo, carguen con mi yugo y aprendan de mí. Entonces, vamos a hablar de ese mandamiento. Lo voy a subrayar. Aquí. Ay, bueno, okay. Mateo 11:29. Voy a compartir pantalla. Ya estoy compartiendo pantalla. Y vamos a leer de esta manera. Mateo 11:28. Vamos a, vamos a leer, desde el 28 hacia abajo.
Y dice de esta manera: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo os haré descansar. Qué palabras tan bellas para un cansado. Qué palabras de consuelo para un cansado. Porque acá Jesucristo está diciendo: venid. Así como en el mandamiento de Juan, cuando él decía: todo el que tenga sed, que venga. Nuevamente está la invitación a venir. Ahora, ¿cuál es la necesidad que el hombre va a sentir en él para ir hacia Jesús? La necesidad va a ser del cansancio. ¿Por qué? Porque el hombre tiene límites y dentro de sus límites está el cansancio. Por eso es que Dios ha dado que se debe trabajar, bueno, para eso dio el día, en primer lugar. ¿Dónde se trabaja? ¿Y son cuántas? Son 12 horas, 6, 12 horas. Luego da la noche, son otras 12 horas. Entonces, el día es para trabajar y la noche es para descansar. 12 horas de trabajo, 12 horas que se descansa o se debe descansar. Aún médicamente, pues, se dice que puede ser 8 horas. Entonces, no se sigue la regla que Dios dio. No se sigue. Ha habido un desorden. Y en ese desorden el hombre alcanza un cansancio. Que si no entiende los mandamientos de Dios o la orden de Dios, no va a hallar un descanso. Se va a morir de cansancio. Y tenemos un caso, el caso de Moisés, cuando llega a su suegro, Jetro, y le dice, y lo ve, que está desde la mañana hasta en la tarde con tantos problemas del pueblo. Pues Jetro lo ve y le da un consejo, que si él sigue con esa rutina, pues se va a morir de cansancio. Pues le da el consejo de que busque ancianos, o sea, busque personas que tengan la capacidad para resolver problemas, el entendimiento, o que tengan la ley de Dios, porque vemos que la ley de Dios es la justa. Y si juzgan con lo que Dios ha dicho que es correcto, recto, el hombre va a poder hacer un buen juicio. Entonces así sucedió y el suegro le dice: mira, los problemas más grandes que no puedan resolver, pues entonces que te los traigan a ti. Y así Moisés pudo tener un descanso en su carne, porque vemos que el cansancio literal físico pues afecta lo espiritual. Y al estar cansado físicamente, vamos a estar cansados espiritualmente y no vamos a poder tener las fuerzas, el vigor, el desenvolvimiento espiritualmente. Y puede llegar enfermedad, bueno, literalmente, y enfermedad físicamente, enfermedad espiritualmente. Por eso es que Dios dio 12 horas para trabajar y 12 horas para descansar. También dio un día a la semana, porque él dijo, pues 6 días harás la obra de tu trabajo. Entonces tenemos 6 días para trabajar, lavar ropa, ir al mercado, ir al médico, ir a pasear, hacer todas las necesidades, 6 días. Pero el séptimo día
Es el día de descanso. Dios fue quien hizo este programa. Dios conoce al hombre y las necesidades y las debilidades del hombre. Por lo tanto, Él dio este orden, este mandamiento de que 6 días se trabajará y el séptimo se descansará. Dios es Dios perfecto, el que todo lo puede, el que todo lo sabe. ¿Y por qué no seguir ese orden? ¿Qué nos creemos nosotros? Jesucristo lo descansaba, lo respetaba. Los apóstoles lo descansaban, lo respetaban. La iglesia lo respetaban y lo descansaban. El séptimo día, hacían obra alguna. Pero ya la reforma no lo hace. No lo hizo y cambió el día. ¿Por qué? Se creen mejores que Jesucristo, mejores que los apóstoles y los discípulos. Entienden más que ellos, o será de que entró orgullo en ellos y cambiaron ese día. Ya no nos gusta el séptimo, pues vamos a cambiar el día. Ok, entonces, si no se descansa, entonces hay cansancio y disminuye la fuerza. Y es necesario que el hombre descanse. Entonces, Jesucristo dice que vengan a Él los que se sienten cansados, exhaustos de tanto trabajo y cansados y trabajados. Y dice, y yo os haré descansar. Literal, necesita descanso. Es porque si no descansa, va a afectar lo espiritual. Jeremías 31:25 dice, porque yo he de satisfacer al alma cansada y he de saciar a toda alma atribulada. Si el cuerpo está cansado físicamente, no va a tener el desarrollo mental y espiritual para poder agradar a Dios. Porque hasta donde llegue el cansancio, hasta ahí va a llegar. Juan 7:37 dice, y en el último día del gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Ok. El 29, Mateo 11:29 dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Ok, el 28 habla de cansancio y de carga. Ok, ¿por qué el hombre se cansa y se carga? Porque no sigue los mandamientos del Señor. Así de claro y así de bíblico. Dios dio los mandamientos, los estatutos, los preceptos para cuidar al hombre, para que el hombre no se vaya ni a la derecha ni a la izquierda, para que el hombre tenga un balance, para que el hombre tenga entendimiento, discernimiento. Entendimiento en lo que Dios está hablando, discernimiento en que pueda discernir entre lo bueno, lo malo, lo santo y lo profano, en que pueda tomar buenas decisiones y que pueda hacer distinciones
para que no pueda destruirse a sí mismo. Entonces, el cansancio se vuelve una carga muy pesada, que si no tiene cuidado, entonces va a ser enredado, se va a enceguecer, va a tropezar y va a caer porque no tiene fuerzas para poder sobrellevar todo lo que ha de enfrentar. Por eso es que Dios desea de que el hombre sea ágil, con destreza, que exhiba su destreza para poder caminar en el reino y asimismo pueda ser violento en todo lo que ha de enfrentar. Ok, ese es el 28. Ahora, también el 28 ofrece descanso. Y vemos que la palabra o los mandamientos o la ley le trae descanso. Y los mandamientos y la ley son expresadas en Jesucristo. Y entonces en Jesucristo tenemos el descanso. Pero en la práctica, ¿cómo se hace? Yo vengo a Jesucristo. Él me llama, el Espíritu me llama. Y ya en el 29 vamos a ver cómo es la práctica. Jesucristo sigue diciendo, tomad mi yugo. Ah, ok. ¿Qué es un yugo? Un yugo es, eh, es un madero o una madera que tiene dos depósitos. Un depósito era para ponérselo a los bueyes. Le ponían a un buey y se lo ponían a otro buey, los amarraban. Y en medio del yugo pueden poner un arado, una carreta o pueden poner una carga para que los bueyes lo jalen y lo lleven. ¿Qué está representando esto? Está representando que unidos a Jesucristo, nosotros vamos a poder continuar a pesar de cualquier carga o cualquier trabajo que se nos indique que debemos de hacer. Porque aquí vemos que yugo, también yugo se le llama o se le llamaba a las leyes rabínicas, a las leyes de los ancianos, a las leyes de los sacerdotes, que no, o sea, la Biblia le llama dogma, que no eran leyes de Dios. Cargaban al pueblo y eso era una carga pesada. O sea, era un yugo para ellos. Entonces vino Jesucristo y deshizo todas esas obras, todas esas leyes manifestadas en dogmas, como lo dice. Por eso es que bien dice que él vino y destruyó esos dogmas, esas leyes, ese yugo, para que el hombre pueda ser libre. No está hablando de la ley de Dios, sino que está hablando de la ley rabínica. Entonces, la ley rabínica es un yugo. Ni aún hoy en día, si nosotros vemos las religiones, si nosotros vemos los dogmas que hay en las iglesias, un montón de reglas, un montón de carga, ese es un yugo que muchas veces no pueden llevar. O sea, muchas veces no disfrutan de la vida por llevar esa carga. Entonces, Jesucristo hace el llamado y hace el ofrecimiento de que tomemos el yugo de él. Tomad mi yugo sobre vosotros
y aprended de mí. Ok, entonces, Jesucristo está hablando de que siempre va a haber un yugo, siempre va a haber una carga, siempre va a haber que llevar algo. Está hablando de su ley directamente. Entonces, miren lo que dice Juan 13:15. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y aquí es donde viene la pregunta. Jesucristo dice, os he dado ejemplo. Voy a leer. Acá. Okay. Jesús, ejemplo supremo de humildad. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa de otra vez, les dijo, estoy leyendo Juan 13:2. ¿Sabéis lo que os he hecho? Pregunta. ¿Sabéis lo que he hecho? Nuevamente, si nos preguntaran a nosotros, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis de lavar los pies unos a otros. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? A Jesucristo le llaman Señor y vemos que Señor se le decía a aquel hombre importante que tenía bienes, tenía tierra, ganado y tenía esclavo. Y el Señor no lavaba los pies. Los pies los lavaba el siervo, porque había categoría. Habían esclavos que ellos hacían todo el trabajo pesado de su señor, pero habían esclavos de confianza que eran elevados a siervo. Entonces, entre los siervos que habían sido elevados, que eran escogidos especiales, habían otros siervos que iban creciendo. Y estos siervos llegaban a un momento que ellos eran libres, porque venían de esclavos y vemos que los esclavos vestían de una manera y no tenían calzado. Los siervos pues ya tenían calzado, ya tenían ropas diferentes y eran puestos en un lugar más alto. Entonces, los siervos tenían ese privilegio de confianza de lavar los pies. El Señor nunca iba a lavar los pies. O sea, el dueño. Ahora, Jesucristo aquí le está diciendo, ¿sabéis lo que yo he hecho? O sea, el dueño de todo les ha lavado los pies, lo que no se hacía. Por eso vemos la respuesta de Pedro. Ay, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? No quería dejar, porque es que él conocía la importancia y el significado de lavar los pies y la humillación que era de lavar los pies. También vemos de que no cualquiera lavaba los pies. Entonces, y Jesucristo le dice, ustedes me llaman Señor, o sea, y le llaman maestro. Tampoco el maestro hacía eso, porque el maestro está más elevado que ellos. El maestro es el que está sobre ellos y ellos son los que lavan los pies. Los maestros, los discípulos. Pues un maestro jamás lava los pies. Un señor jamás lava los pies. Pero Jesús les dice, pues lavado los pies a vosotros. También debéis de lavar los pies a otros, porque os he dado ejemplo
Ahí está, Jesucristo hablaba de dar ejemplo, pero hacía el ejemplo. Eso es maravilloso de Jesús, cómo él enseñaba. Él enseñaba con palabras, destreza, entendimiento, entendible, pero también les daba ejemplo de vida. Lo decía y lo practicaba. Y le dice para que también ustedes lo hagan con otros. En verdad os digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esto, creéis felices si lo practican. Lo que el hombre había puesto como estatus o como niveles. Ven cómo el hombre en su orgullo y en sus posesiones siente el derecho de poner estatus o niveles. El hombre había dicho, pues, el que tiene, pues ese es el que manda. Y el que no tiene, pues ese es el que sirve. Ese es el que se humilla y hace las cosas que no son dignas para ellos. Porque vemos que el hombre es que pone, esto es digno, esto no es. El hombre es que dice, esto es de humillación y esto no es de humillación. O sea, hace distinción de personas. Pero Jesucristo les dio ese ejemplo y les dice, en verdad os digo que un siervo no es mayor que su señor. Ahí está deshaciendo toda construcción de niveles. Ni un enviado es mayor que el que lo envía. O sea, ¿quién lo envía? El Señor. ¿Y quién es el enviado? El esclavo, el que no tiene nada. Entonces Jesucristo dice, no, los dos son iguales. Entonces, si los dos son iguales, porque vemos que Él está explicando lo que el hombre debe de hacer y el hombre eso no lo hacía. Cómo ellos habían corrompido la ley de Dios y la habían hecho a su conveniencia. Y al hacerlo de esa manera, estaban siendo injustos. Y al ser injusto, vemos que la justicia de Dios se activaba. Cuando hay una injusticia terrenal, la justicia de Dios se activa. Por eso es que se dice, eso no es justo. Y nosotros vemos de que no es justo. El hombre no hace cosas justas y el hombre no es justo. Pero vemos que el hombre hace intento de justicia. Y eso Dios lo premia. Pero el que no es justo, el que hace injusticia, pues vemos que la justicia de Dios se activa y Dios es justo. Y Dios manda la justicia. Entonces, ellos habían puesto niveles. Entonces Jesucristo dice, no, 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 no. Espérense un momento. Aquí todos son iguales, todos deben de lavar sus manos. Entonces, les dio ejemplo. Y si sabéis esto, seréis felices y lo practicaréis. Ok, entonces, vamos a irlos aquí, nuevamente, atrás. Y, ok, acá. Ok, entonces, ¿sabéis lo que he hecho? Ok. Y vosotros me llamáis maestro y señor. Ok, y tenéis razón, porque lo soy. Ok, entonces, aquí Juan 11 y 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir que Jesús es Señor, excepto
por el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que Jesucristo es el Mesías esperado y que lo que él está haciendo es la voluntad del Padre y que él está explicando todo lo que se deba de hacer. ¿Por qué? Porque vemos que él promete el Espíritu de Dios. O sea, él habla, vendrá la promesa y la promesa es recibir. Y todo el que habla de Dios porque tiene el Espíritu de Dios, el que recibe el que recibe a Jesucristo, tiene el Espíritu de Dios. Y por eso nadie lo va a llamar diferente, sino que lo va a llamar Señor y lo va a recibir como Señor. Por eso es que él le dice, mire, ustedes tienen razón, porque yo soy. Y entonces, acá es donde él está diciendo, pues si yo, el Señor, 11:20, 11:20, ok. Entonces, él les dice, venid a mí todos los que estéis cansados. Ok, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Ok, entonces, leímos que Juan 13:11, Jesucristo les da el ejemplo. Y Jesucristo le dice que él lo ha hecho aún siendo el Señor y el Maestro de ellos. O sea, le lavó los pies. Ese es el ejemplo que él dio. Ahora, Efesios 4:20 dice, pero vosotros no habéis aprendido de Cristo de esta manera. Ok, entonces, los de Efeso vemos que el apóstol Pablo corrige muchas conductas. ¿Por qué? Porque ellos hacían muchas veces lo que acostumbraban a hacer en el mundo o desde el lugar donde ellos venían. Y entonces, por eso es que el apóstol Pablo les habla de esa manera. Y vamos a ver acá nueva vida en Cristo. Esto digo pues, afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis así como andan también los gentiles en la en la vanidad de su mente. Ahí está el contexto. Ellos hacían o continuaban haciendo lo que hacían en el mundo, porque ellos miraban que el mundo es libre y practicaban cosas del mundo, pues ellos continuaban haciendo esas cosas. Y él les dice, el apóstol les dice, ya no anden también como los gentiles. Entonces, entenebrecido de su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entonces hay un endurecimiento. Por eso el 20 es que les dice, pero vosotros no habéis aprendido de Cristo de esa manera. O sea, Jesucristo dio ejemplo de cómo guardó los mandamientos de Dios y anduvo en santidad y se mantuvo en el propósito de Dios, dentro del propósito de Dios. Por lo tanto, si los efesios habían sido llamados para vivir una vida santa y agradable, de ejemplo, para predicar en todo Efeso, entonces ellos debían de andar en el ejemplo del Señor Jesucristo, porque Él lo enseñó, pero también quedó escrito. Los apóstoles lo escribieron, el Espíritu de Dios dio esa inspiración para que quedara de ejemplo. Y por eso el apóstol lo está exhortando y le dice, ustedes no aprendieron eso de Cristo. Eso no es Cristo. Ellos están practicando nuevamente lo del mundo, viendo el mundo y haciendo lo del mundo. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. La actitud de Jesucristo siempre fue mostrar
lo que el Padre había dicho y el deseo de que el hombre hiciera para acercarse a él. Y el apóstol Pablo aquí los está mandando a los filipenses seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros vamos a imitar a alguien, pues que sea el Señor Jesucristo, pues es el mejor ejemplo que hay. Por eso es que él dice, aprendan de mí, aprendan de mí. Eso es muy importante, porque vemos que tenemos al apóstol Pablo que escribió 13 cartas, pero muchas veces nos enfocamos más en Pablo, seguir a Pablo, que imitar a Jesucristo, seguir a Jesucristo. Que él dice, que él está diciendo, acá nos está diciendo que aprendamos de él como él fue y ahí no va a haber falla. Miren lo que dice Pedro, primera Pedro 2:21. Porque para este propósito habéis sido llamado, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pregunta, ¿a quién debemos de seguir? ¿A Pablo o a Jesucristo? ¿Por qué quiero enfatizar esto? Porque Jesucristo es el maestro del apóstol Pablo. Y no podemos ir en contra del maestro o contradecir al maestro. Si no entendemos lo que el apóstol Pablo está diciendo, pues pidamos esa sabiduría y discernimiento. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en ningún momento contradice a su maestro. Porque si el apóstol Pablo contradice a su maestro, es un falso apóstol. Porque así lo declara Jesucristo. Que si un profeta viene y les dice, bueno, que sigan a Dios y todo eso y les da profecía, pero los lleva a adorar otros dioses, pues es un falso profeta. O sea, contradecir los mandamientos de Dios es un falso profeta. Entonces, pero Pedro, ¿qué es lo que está diciendo? Que sigamos el ejemplo de Jesucristo. Por eso es que vemos que la Biblia, o sea, el Nuevo Testamento, se entiende con lo que Jesucristo dijo. O sea, ese es el sedazo con lo que Jesucristo dijo. Y vemos aquí a Pedro, que Pedro nos está mandando a que sigamos el ejemplo del Señor Jesucristo. Y Jesucristo nos está diciendo que aprendamos de él. Ahora, 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, ¿quién es él? Jesucristo. Debe andar como él anduvo. Wow, eso está fuerte. ¿Por qué? Porque él dice que si, o sea, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Está hablando, ¿verdad? La vid, las uvas. Está hablando que está el tronco y luego están las ramas. Si las ramas son cortadas, pues se seca todo, porque se separa del tronco y no puede dar fruto. Y entonces, a ser desconectado
Porque si nosotros no permanecemos en Él, en su palabra, en sus mandamientos, entonces, ¿a dónde estamos conectados? Si no queremos guardar mandamientos, ¿en dónde estamos conectados? No queremos guardar mandamientos de Dios. ¿Qué mandamientos estamos guardando? Juan 13:15. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y si como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, porque para este propósito ha sido llamado, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pasos. Ok, acá Jesucristo hace la invitación, dice, o sea, da el mandato, que vengamos a Él y que tomemos su yugo y aprendamos de Él, que soy manso y humilde de corazón. Vamos en el 29. Vamos a traducir, vamos a ir aquí al griego y vamos a ver qué es manso. Praos, manso. Ok, tenemos humildad, manso. Ok, veamos. Y vamos a ver humilde. Humilde, disposición, humilde, condición, humilde. Ok, hay un pasaje, pero ahorita vamos a regresar acá ok, donde Jesucristo habla sobre que seamos mansos como paloma, ¿verdad? O sea, la paloma es mansa y la paloma, al ser mansa, también es sensible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es la representación de que seamos tranquilos, quietos. Vemos que la humildad es la que cede a cualquier circunstancia que no nos guste a nosotros. Vemos que a Jesucristo cómo lo maltrataban, lo humillaban, pero él se mantuvo en una posición de humildad, de mansedumbre. Y ahí es donde él manda a que nosotros nos quedemos quietos. Y puedo poner un ejemplo sobre la mansedumbre. Vemos que el que se postra a tierra a orar está a la deriva de que alguien pueda venir y patearlo. O sea, no tiene defensa. Entonces, Jesucristo dice, si nosotros llevamos su yugo, nos unimos a Él y dejamos de que Él sea que resuelva cualquier situación que haya de venir sobre nosotros. Si nos humillan, si nos critican, si nos persiguen, pues debemos de dejar de que Él solucione las circunstancias. No seamos nosotros los que tratemos de defendernos, sino que sea Dios quien nos defienda a nosotros, porque estamos unidos a Él. Ahora, la humildad tiene que ver mucho sobre el carácter, porque yo puedo agarrar un hierro y, bueno, hay hierro flexible. Yo puedo doblarlo y puedo hacer formas. Y puedo agarrar otro hierro que sea fuerte y yo trate de doblarlo y no lo puedo doblar. Entonces, ¿qué es ser humilde? Ser humilde es ceder a cualquier
cosa que Dios quiere hacer en nosotros. Ser ese hierro flexible, que yo pueda ceder cuando Dios me diga que deba de ceder. Entonces, esa mansedumbre y humildad que Jesucristo cedió. Jesucristo permitió de que lo humillaran, lo maltrataran, lo escupieran, lo azotaran. Humilde. Jesucristo luego cedió a que pudieran hacer de él conforme lo que estaba en las escrituras. ¿Y de qué? Y de corazón. Y luego dice, hallaré descanso para vuestras almas. O sea, que si dejamos que Dios sea, que resuelva y que haga, vamos a hallar descanso para vuestras almas. Ok, Jeremías 6:16. Así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad. Y preguntad por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y hallaré y andáis por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos. Qué triste, qué triste. Y ese es el problema de hoy en día. Porque el Señor manda a que nos paremos y nos preguntemos, ¿por qué sendero andamos? ¿Por dónde andamos caminando? Y que preguntemos cuál es el buen camino y veamos que aquí el camino es Jesucristo. Dijo que Él era el camino y Jesucristo era la palabra, era el verbo. Y si Él era la palabra, Él es los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios nos llevan por el buen camino porque los mandamientos son lámparas. Es la lámpara que nos alumbra para poder caminar en el camino que es Jesucristo. Pero acá, y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, pero ellos respondieron, no andaremos. Lección de vida. Ellos dijeron, no andaremos. Ahora, ¿qué vamos a decir nosotros? Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Hay carga y hay yugo. Jesucristo te lo está diciendo. Si nosotros decimos que los mandamientos son carga, son carga. Y si Jesucristo te dice que es su carga, entonces es su carga. Pero no confundamos el yugo y la carga rabínica o dogma. Eso sí son carga. Eso sí son yugo. Y eso sí llevan a la perdición y no a la salvación. Esos traen cansancios, eso agota y nos distrae. Y no podemos ver el camino de Dios. Entonces, el mandamiento es de que tomemos su yugo y que aprendamos de él, que seamos mansos y humildes de corazón. Ok, ese es el mandamiento 14. Carguen con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ok, entonces, tú te sientes cansado, te sientes cargado, te sientes desorientado, que no hayas que hacer. Hoy Jesús te está haciendo un llamado. Y más que llamado, es un mandamiento. Que carguemos con su yugo. No es fácil, porque Él ya lo dijo. Tendréis aflicciones en este mundo.
Pero no se preocupen, yo ya he vencido al mundo. Y si Él ha vencido al mundo, entonces la carga que hemos de llevar va a ser con Él, porque fuera de Él nada podemos hacer. Así que ese es el mandamiento, que llevemos su carga y que seamos humildes, mansos y humildes de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieres hallar descanso para tu alma físicamente, mentalmente, espiritualmente? Pues toma su yugo, toma sus mandamientos, obedece sus mandamientos. Y ya no sabemos los mandamientos de memoria, pero uno de ellos es este, que hay que llevar su yugo y su carga. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor te mire desde los cielos y ponga en ti paz. Shalom.